Hola a todos, quisiera saber si se escucha y se ve adecuadamente. Sí se visualiza, doctor. Ya, Sí se escucha y todo. Sí se corre escucha, la doctor. imagen, corren las diapositivas. Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. muchas gracias, empezaremos. La clase de hoy día es acerca del síndrome pleural, que es un gran síndrome, que abarca a su vez tres síndromes. Primero vamos con la definición. Vamos primero a explicar los tres síndromes y luego vamos a dar preferencia a uno de estos porque es más frecuente. Primero recordemos algunas generalidades. Nos vamos a ayudar de esta imagen. Lo he tomado de una necropsia, como pueden ver. Tenemos que normalmente hay líquido en el espacio pleural, como ustedes saben. Y este líquido tiene funciones. Evita que haya una fricción entre la pleura visceral y parietal al momento que el pulmón se expande. También este líquido o el espacio pleural sirve como zona de drenaje de todo el líquido que se acumule en el parénquima pulmonar. Un paciente que tiene edema pulmonar, que tiene congestión pulmonar, ese líquido termina siendo drenado hacia el espacio pleural. Es por eso que la congestión pulmonar luego se asocia a la congestión pulmonar derrame pleural. Normalmente hay una velocidad de formación y una velocidad de reabsorción de este líquido dentro de lo fisiológico. La velocidad con la que se forma el líquido es 0,2 a 0,4 mililitros kilo hora. Y la velocidad con que se reabsorbe este líquido es de 0,2 mililitros kilo hora. Por lo tanto, hay un volumen constante en el espacio pleural, que es de 0,2 cc por kilo. Si la persona pesa 70 kilos, tendrá 14 cc. Como vemos, si nos preguntaran cuánto es el volumen normal del espacio pleural, deberíamos responder que va a depender del peso del paciente. Para una persona de 70 cc, en promedio, sería 0,2 cc por kilo, 14 cc. A diferencia de lo que van a ver en el capítulo siguiente, que cuánto es el líquido normal del espacio pericárdico, es aprox de 30 a 45 cc. Bien. Aquí tenemos los síndromes síndromes pleurales, que constituyen el gran síndrome llamado síndrome pleural. Cuando aumenta el líquido, esa capa delgada de líquido aumenta, se acumula una cantidad excesiva de líquido en el espacio pleural, se convierte en derrame pleural. ¿Qué es derrame pleural? Es el aumento de líquido en el espacio pleural. Así es simple la definición. Estamos viendo acá en esta representación el líquido en movimiento del derrame pleural y el pulmón, a medida que va aumentando, el líquido del pulmón va disminuyendo de tamaño, lo que se conoce como microatelectasia. Si esto lo queremos correlacionar con las imágenes, una simple radiografía de tórax, tenemos cómo se ve. Ustedes están haciendo el curso de radiología. Bien, pasamos a describir. Estoy viendo una radiopacidad en la base derecha, homogénea, sin broncograma aéreo, y el borde superior es cóncavo. Es una curva que va ascendiendo hacia la cara lateral. Esta sería la descripción de un derrame típico. Radiopacidad homogénea, sin broncograma aéreo, cuyo límite superior es cóncavo y va ascendiendo hacia la cara lateral como si la altura, el límite superior del derrame fuera mayor en la cara lateral, lo cual no es cierto.
es simplemente un artificio radiológico. La cantidad de líquido, el borde superior, el límite superior de todo derrame es igual, tanto en la cara anterior, posterior y lateral. Tengan presente eso. Cuando ingresa aire a la cavidad pleural, se conoce como neumotórax. Aquí estaríamos viendo un neumotórax completo, un neumotórax a tensión. Ha ingresado gran cantidad de aire en el espacio pleural y vean el pulmón, se reduce de tamaño, queda como una especie de muñón. Esto es una emergencia médica. Como alumnos, como externos, como internos, tienen que estar preparados a resolver esta emergencia médica y sin ningún temor. Deben estar preparados para punzar, saber dónde punzar, en qué espacio intercostal, cuál es la referencia para poder drenar transitoriamente el aire que está en el espacio pleural, porque si no, ese paciente se choca y se muere. Así que cuando estén en el CERUS, están ustedes en la capacidad de resolver esto transitoriamente hasta llegar al hospital más cercano. Vemos en la radiografía de tórax que en el lado derecho, en el campo pulmonar derecho, si comparamos con el izquierdo, en el campo pulmonar derecho no hay trama vascular. Por eso sé que aquí ingresó el aire. No hay trama vascular. Y el pulmón se ha reducido a un muñón. Es un derrame, un neumotórax, atención, repito, una emergencia médica. Por último, tenemos aquí en el dibujo de color amarillo el engrosamiento de la pleura por fibrosis pleural, también conocido como paquipleuritis. Si lo queremos correlacionar con las imágenes, vemos aquí en la radiografía de abajo que en el borde periférico del campo pulmonar derecho hay una radiopacidad periférica. Esta radiopacidad periférica, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando fibrosis pleural, nos está indicando paquipleuritis, generalmente como consecuencia de alguna enfermedad que se haya tenido. Podría ser una enfermedad reumática autoinmune, como artritis reumatoide, como LES, además de que va a producir fibrosis pulmonar, o podría ser una secuela de tuberculosis. Bueno, entonces ya tenemos esto claro. El síndrome pleural es un gran síndrome que abarca 3 síndromes a su vez. Derrame pleural, cuando aumenta el agua en el espacio pleural. Neumotórax, cuando ingresa aire al espacio pleural. Y fibrosis es el engrosamiento de la pleura. Una cosita más. Si nos preguntaran por qué normalmente no hay aire en la cavidad pleural, la respuesta es simple. Repito, si te preguntaran por qué normalmente no hay aire en el espacio pleural, la respuesta es simple. Es un juego de gradiente de presiones. Ustedes saben que en el capilar pleural hay varios gases y cada gas tiene una presión parcial. Tiene el oxígeno, el CO2, vapor de agua, nitrógeno. Y todas esas presiones parciales dan una presión resultante. Y en el espacio pleural hay otra presión. Si comparamos el gradiente de presión entre la suma de los gases, de las presiones parciales de los gases del capilar pleural con la presión en el espacio pleural, vamos a ver que el gradiente está a favor, o la presión está a favor de la cavidad pleural. Es por eso que no hay un gradiente que vaya del capilar pleural sanguíneo hacia el espacio pleural. No hay gradiente. Por eso que el aire no pasa hacia la cavidad pleural. Reafirmamos la definición. Vamos a ocuparnos más en detalle del derrame pleural porque es lo más frecuente. Es lo que vemos todos los meses, derrame pleural.
o tal vez podría decir todas las semanas, ¿por qué no?, en hospitalización. Derrame pleural es el aumento de líquido en el espacio pleural, así de simple. Y ya sabemos cuánto es la cantidad, el volumen normal, que depende del peso corporal. Ya expliqué también cómo se describe un derrame clásico. Lo nuevo sería lo que está aquí en la parte superior del lado derecho de la pantalla. Vean, desde color azul está el líquido pleural. El líquido pleural, a medida que va ascendiendo, va adelgazando. O podríamos ver de la siguiente manera: a medida que va descendiendo, va engrosando, se va volviendo más gruesa la capa de líquido. ¿Esto por qué es importante? Porque si yo pretendo escuchar sonido a través del derrame, ustedes saben que el líquido es un mal conductor, para empezar. Así que es poco probable que yo pueda escuchar algo detrás de un líquido, porque es un mal conductor del sonido. Entonces, la expectativa que tenemos para escuchar sonido está, ¿dónde? En el borde superior del derrame. ¿Por qué? Porque estamos viendo en la representación, en este esquema, que en el borde superior del derrame, la capa de líquido es más delgada. Ojo, recuerden, donde yo puedo escuchar sonidos en el derrame pleural es en el borde superior, por lo que he explicado. Y vean el pulmón que está aquí de color naranja. Esas cruces representan disminución del volumen pulmonar. Puede ser de un lóbulo, puede ser de un segmento. Y esa disminución, le dije que se llama microatelectasia. Vamos ahora a repasar dónde se forma el líquido pleural normalmente. ¿Dónde se forma? Porque después, ahí vamos a ver las alteraciones que se pueden presentar. Vamos al capilar pleural, al capilar sanguíneo pleural. Bien, vamos acá. Aquí se forma líquido. Y se forma líquido normalmente porque se genera un gradiente de presión entre la pleura parietal, ojo, parietal, no visceral, pleura parietal y la cavidad pleural. Hay un gradiente de presión. Acá tenemos que la presión hidrostática y la presión oncótica. Como ya vimos en la clase de edema, la presión hidrostática, el gradiente de presión hidrostática, saca líquido del capilar sanguíneo. Y la presión oncótica ofrece resistencia para la salida de líquido del capilar sanguíneo. Entonces ahí se genera el gradiente de presión hidrostática oncótica. Tenemos en el lado del capilar y en el lado del espacio pleural. En el lado del capilar es 30 milímetros de mercurio y en el espacio pleural menos 5 milímetros de mercurio. La presión oncótica, 34 en el lado del capilar pleural y más 5 en el espacio pleural. Vamos a ver los gradientes. Gradiente de presión hidrostática es 30 menos 5, sería 35. Gradiente de presión oncótica sería 30 menos 5, 29. Finalmente, el gradiente de presión hidrostática oncótica es 35 menos 29, más 6. Más 6 es la fuerza que saca líquido del capilar sanguíneo hacia el espacio pleural. Esto es fisiológico. Esto no va a ocurrir en la pleura visceral. El líquido se forma, ustedes saben, solamente en la pleura visceral, no en la pleura parietal. ¿Por qué? Porque el gradiente de presión hidrostática oncótica en la pleura visceral es 0. No hay movimiento de líquido. Listo. Estamos viendo dónde se forma el líquido pleural. Primero, ¿qué dijimos? En el capilar pleural. Luego, en el espacio intersticial pulmonar. Todo el líquido que se acumule en el espacio, en el parénquima pulmonar,
intersticial termina siendo drenado hacia el espacio pleural. Y por último, el líquido que se acumula en el espacio peritoneal, es decir, ascitis, tipo trasudado. En las ascitis severas, la cavidad peritoneal aumenta, la presión de la cavidad peritoneal. Y al ser mayor que la presión en la cavidad pleural, el líquido tiende a pasar hacia ese espacio. ¿Qué es lo que se interpone? El diafragma. Pero el diafragma no es totalmente hermético. El diafragma tiene poros. Y a través de esos poros pasa el líquido. Listo. Entonces hemos visto dónde se forma líquido pleural normalmente. En el capilar pleural sanguíneo, en el espacio intersticial pulmonar y en la cavidad peritoneal. ¿Dónde se reabsorbe líquido? Solamente en la pleura parietal, no en la pleura visceral. O sea que el líquido se forma y se reabsorbe solamente en la pleura parietal. ¿Por qué? Esa es la pregunta mágica. ¿Por qué? Porque ustedes saben qué estructura se encarga de reabsorber líquido. Son los capilares linfáticos. Y los estomas son espacios que están en la pleura, espacios que comunican los capilares linfáticos con el espacio pleural. Y los estomas solamente están presentes en la pleura parietal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde se reabsorbe únicamente el líquido pleural? En la pleura parietal, porque es la única pleura que contiene estomas, que son espacios de comunicación entre los capilares linfáticos y la cavidad pleural. Listo. Vamos ahora a la fisiopatología. Ya hemos repasado un poquito la fisiología que ustedes conocen. Nos vamos a la fisiopatología. ¿Cómo se genera el trasudado? Es decir, el líquido pobre en proteínas, el trasudado. Hay dos grandes mecanismos. Uno, aumento de la formación de líquido. Es el gran mecanismo. Y nos vamos a ir a los lugares donde se produce el líquido pleural, porque ahí puede estar la alteración, ahí puede estar el problema. Nos vamos primero al capilar sanguíneo pleural. ¿Por qué aquí puede haber una mayor formación de líquido? Uno, porque aumenta la presión hidrostática. Y dos, porque disminuye la presión oncótica, que ya hemos visto en láminas anteriores. Ejemplos de aumento de la presión hidrostática: insuficiencia cardíaca, sobre todo derecha, síndrome de obstrucción de vena cava superior. Y ejemplo de la presión, disminución de la presión oncótica, del gradiente de presión oncótica, pérdida renal por síndrome nefrótico, menor producción por cirrosis, carencial por desnutrición. Listo. Ese es, a nivel del capilar linfático tenemos, del capilar sanguíneo pleural, tenemos varias causas y dos mecanismos fisiopatológicos: el aumento del gradiente de presión hidrostática o la disminución del gradiente de la presión oncótica. Vamos al segundo lugar de formación de líquido pleural: el espacio intersticial pulmonar. En un caso de congestión pulmonar, todo el líquido que se acumula en el pulmón finalmente es drenado ¿a dónde? Al espacio pleural. ¿Por qué? Por aumento de la presión subpleural. Y luego, en una situación de ascitis severa, como les dije, al aumentar la presión en la cavidad abdominal y siendo mayor que la presión en el espacio pleural, el líquido tiende a pasar
de la cavidad peritoneal a la cavidad pleural, a través del diafragma que tiene poros. Bien, entonces en esta lámina estamos viendo que el trasudado se forma por un aumento, valga la redundancia, de la formación del líquido. A nivel del capilar sanguíneo pleural, o es por aumento en el gradiente de presión hidrostática, como insuficiencia cardíaca derecha, o por la disminución del gradiente de presión oncótica debido a síndrome nefrótico. Luego, a nivel del espacio intersticial pulmonar, por aumento de la presión subpleural. Ejemplo, insuficiencia cardíaca izquierda, tromboembolismo pulmonar. Y finalmente, por aumento de la presión en la cavidad peritoneal debido a ascitis severa o a tensión. Aquí hay un ejemplo de ascitis severa, ascitis a tensión, pero más parece un embarazo de un futuro futbolista. Para ver si el auditorio está todavía conmigo, quisiera que alguno de los compañeros pueda resolver esta pregunta. Pido la colaboración de los compañeros. ¿Quién quiere responder esta pregunta de los que están? Creo que nadie está. Estoy hablando solo. Doctor, la respuesta sería la letra C, aumento de la presión osmótica. Es que usted dijo que aumento... Vamos una por una. Vamos, doctor, una por una, ¿ya? Dice, el trasudado pleural se produce por... Acá en este caso tenemos que ver una por una. Vamos con la primera, ¿qué te parece? Aumento de la presión capilar sistémica. Se refieren a la presión hidrostática. ¿Puede ser? Aumento de la presión hidrostática. Sí, doctor. Claro. Ejemplo, insuficiencia cardíaca derecha, síndrome de obstrucción de vena cava superior. Pero hay que repasar las demás. Disminución de la presión capilar. No, es aumento. Falso. Aumento de la presión osmótica, oncótica, debe ser de plasma. No, debe disminuir. D. Aumento de la presión. Esto de acá va con asterisco, las dos últimas, por si acaso. Luego ya explicaremos unas láminas, pero dice, aumento de la presión intrapleural o disminución de la presión intrapleural. Acuérdense de esas dos. Va a llegar un momento que vamos a explicar. ¿Sí? Una de las dos también es correcta. O el derrame, el trasudado se presenta por un aumento de la presión intrapleural o por una disminución de la presión hidrostática, se refiere a intrapleural. Luego lo resolveremos. Una de las dos es verdadera, pero es mejor respuesta, inapelable, la alternativa A. Listo, marcamos la A. Vamos ahora a la formación del exudado. El exudado. En el caso del exudado, clínicamente, que ahorita vamos a pasar a la clínica, pero ustedes ya han escuchado el derrame pleural tiene como síntomas el dolor pleurítico. El dolor tipo punzada que aumenta en inspiración o cuando el paciente tose o estornuda. Es el pleurítico. El dolor pleurítico solamente está presente si es exudado. No hay dolor pleurítico en el trasudado, la parte clínica. Entonces nos vamos al exudado. Como acá hay inflamación de la pleura, y también vimos en la clase de inflamación aguda, ¿qué es lo que predomina? Predomina vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. Entonces ahí que va a producir, estamos viendo el caño, que hay mayor pasaje de líquido hacia la cavidad pleural, pero también hay migración, en este caso, de albúmina, de proteínas, por el aumento de la permeabilidad. Se forma un líquido rico en proteínas, ya que hay una inflamación de la pleura. La pleura parietal es la que tiene terminaciones
sensitivas, dolorosas. Es por eso, si está inflamada la pleura parietal, hay dolor pleurítico. Causas infecciosas y no infecciosas. Infecciosas, lamentablemente en nuestro medio, sigue siendo tuberculosis la causa más frecuente. Tal es así que en hospitalización existe esa frase: si tienes un paciente con derrame pleural febril, es tuberculosis pleural hasta que se demuestre lo contrario. Se mantiene esa frase, lamentablemente. En otros lares, Estados Unidos, Europa, la causa más frecuente infecciosa es el derrame paraneumónico, derrame producido por una neumonía aguda. Entre las causas no infecciosas tenemos enfermedades reumáticas autoinmunes, lupus eritematoso sistémico, buen ejemplo. Digestivas, pancreatitis aguda, derrame pleural izquierdo, luego veremos por qué es izquierdo. Cáncer de pleura, sobre todo metastásico. El primario de pleura es poco frecuente. Quilotórax, líquido lechoso. Fármacos, tenemos amidabrona, un antiarrítmico, tenemos a nitrofurantoína, un antimicrobiano de vías urinarias. Vean esta pregunta. El derrame pleural con características de exudado se presenta en las siguientes enfermedades. Esta pregunta es importante porque me permite explicarles y contarles que hay causas que pueden presentarse como trasudado o como exudado. Miren, cualquiera de los dos. Le voy a decir ahorita cuáles son las causas que pueden manifestarse o causas que son a la vez causas de trasudado y de exudado. Mixedema. Claro, mixedema por hipotiroidismo puede producir o un trasudado o un exudado. El síndrome de Meigs. En este caso tengo una paciente que tiene tumor tumor ovárico benigno, ascitis tipo trasudado y derrame pleural tipo trasudado. Es el síndrome de Meigs. También puede producir trasudado o exudado. Acá podríamos agregar a tromboembolismo pulmonar. También puede manifestarse como trasudado, exudado. Entonces lo que tienen que recordar, y esto puede ser una pregunta de examen, tienen que recordar que el mixedema con más frecuencia es exudado, que el síndrome de Meigs con más frecuencia es trasudado y que el TEP, tromboembolismo pulmonar, con más frecuencia es exudado. Por lo tanto, acá dice, el derrame pleural con características de exudado se presenta en las siguientes enfermedades. Mixedema puede ser insuficiencia cardíaca, trasudado. Síndrome de Meigs con más frecuencia, trasudado. Síndrome nefrótico, trasudado y cirrosis, trasudado. Entonces acá es un versus entre mixedema y síndrome de Meigs. Siendo la respuesta por criterio de frecuencia, mixedema. Vamos ahora rápidamente a la clínica. El paciente va a presentar 3 síntomas: dolor pleurítico, disnea y tos seca. Dolor pleurítico, disnea y tos seca. El dolor pleurítico, ustedes ya seguramente están escuchando las características de este dolor. Es un dolor tipo punzada y que típicamente aumenta con la inspiración profunda, con la tos, con el estornudo. Eso es típico del dolor pleurítico. En algunos libros pueden escuchar que es un dolor de punta de costado, dolor de punta de costado. Pero eso no es cierto, puesto que se puede presentar tanto en la cara anterior, posterior o lateral, dependiendo de dónde esté inflamada la pleura. Y
¿Qué otros síntomas puede tener el paciente con dolor pleurítico que tiene disnea y que tiene tos seca? ¿Qué causas pueden imitar al dolor pleurítico? Es el síndrome de Tipse. Tal vez lo hayan escuchado. Síndrome de Tipse. En este caso, ¿qué tiene de parecido? Que es de tipo punzada y que aumenta con la inspiración profunda, aumenta con la tos o los estornudos. Solo que Tipse no tiene por qué presentar disnea, no tiene por qué presentar tos. Es un dolor. ¿Y cuál es la clave para decir que tu paciente tiene síndrome de Tipse? Es que pálpale con el dedo pulgar la articulación condroesternal y vas a ver que en una de esas pacientes salta de dolor. Hay sensibilidad condroesternal. Eso está para síndrome de Tipse. En el caso de TEP, encontramos de manera brusca un paciente que se queja de dolor torácico y disnea. En ese escenario, paciente postrado. ¿A dónde se irradia el dolor del dolor pleurítico? El dolor pleurítico se irradia al abdomen. Va a haber casos de pacientes que vienen por dolor en cuadrante superior derecho y ustedes piensan que es cólico vesicular y en realidad es derrame pleural. ¿Por qué se irradia al abdomen? Porque la pleura parietal está inervada también por los nervios intercostales. Y los nervios intercostales van a recorrer la pared abdominal. Por eso, no se olviden, ¿a dónde se irradia el dolor pleurítico? Hacia el abdomen. Es por eso que tenemos que aprender que no todo dolor abdominal está indicando una patología en el abdomen, ¿no? Eso es básico conocer. Un paciente con infarto de miocardio de cara inferior puede únicamente quejarse de dolor en epigastrio, como si fuera una úlcera, como si fuera una gastritis. Entonces, cuidado. Otra cosa que cuando al paciente le duele el hombro ipsilateral, si le duele el hombro ipsilateral, ¿qué está indicando? Que la pleura inflamada es la pleura diafragmática, porque recibe inervaciones desde el plexo braquial. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos aprendido acá? Que la irradiación del dolor pleurítico es al abdomen porque la pleura parietal está inervada por los nervios intercostales y que si el paciente con derrame pleural tiene dolor en el hombro ipsilateral, está hablando de irritación, inflamación de la pleura diafragmática. Nos vamos ahora al examen físico. En la foto no tiene derrame pleural, pero le he agregado una línea curva simulando un derrame pleural. ¿Qué voy a buscar en la inspección? En la inspección estática y dinámica. En la inspección estática, abovedamiento, aumento de volumen, que puede ser en todo el hemitórax o puede ser en la mitad del hemitórax, abovedamiento, unilateral. Y ese pulmón, donde está el derrame, se va a expandir menos, va a haber una disminución de la amplitud, disminución de la amplexación. Luego, palpación y percusión. La amplexación va a estar disminuida. Las vibraciones vocales, cuando se le pide al paciente que repita la palabra 33, va a estar disminuida. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado. Porque el líquido es un mal conductor. Entonces las vibraciones vocales están disminuidas, sino abolidas. Hay que ver si la matidez es desplazable o no. Enseguida vamos a aprender. Si la matidez no es desplazable, pensamos en derrame enquistado. Y las causas más frecuentes de derrame enquistado son empiema, ese líquido pleural infectado, cáncer. Menos frecuente, tuberculosis. Vamos a aprender acá cómo tú puedes ver en tu paciente si tiene líquido pleural libre o enquistado. Y vamos a ayudarnos de esta copa de vino.
Paciente sentado. Vamos a percutir de arriba hacia abajo, desde el segundo, tercer espacio intercostal en la línea media. Empezamos a percutir hasta que encontramos la matidez y marcamos, al igual como estamos haciendo en la copa. Luego pedimos al paciente que se recueste y volvemos a percutir. Vean lo que pasa en la copa, el líquido desciende por efecto de gravedad. Lo mismo ocurre en el derrame pleural. Percutimos nuevamente y vemos que esta línea de colores, donde estaba inicialmente el borde superior del derrame, ha descendido. El líquido desciende. Lo mismo ocurre en la copa con líquido. Esta es la manera para detectar si hay líquido libre. El descenso del borde superior al cambio de posición, de sentado a echado. Con eso estamos demostrando. Si no hay cambio de posición del límite superior, decimos que es un derrame enquistado. Y las causas ya las mencioné. En la ocultación, va a haber una disminución o abolición del murmullo dependiendo el grosor de la capa de líquido. Podemos tener al inicio del derrame o al final del derrame, cuando es exudado, ojo, cuando es exudado, el frote pleural es agudo, áspero. Escuchemos aquí un ratito el frote pleural. Ese es el frote pleural. Agudo, áspero, rudo. Tanto en inspiración como expiración. Una manera de diferenciar el frote pleural del frote pericárdico es que pedirle al paciente que tome aire y que contenga la respiración. En ese caso, si es frote pleural, no se irá escuchando. Y si es frote pericárdico, continuará siendo escuchado. Y también tenemos el soplo pleural que paso a explicar. Para poder explicar el soplo pleural, necesitamos repasar el soplo tubárico, que seguramente ya les han explicado cuando he hablado de síndromes parenquimales. ¿Qué es el soplo tubárico? Es la transmisión del sonido laringotraqueal a través de la pared costal, lo cual no sucede normalmente. Si nosotros colocáramos el diafragma del estetoscopio en la base del cuello, en la base anterior, vamos a escuchar un sonido soplante, en A o en AEO. Este sonido es el sonido laringotraqueal. Normalmente no lo debo escuchar a través de la pared torácica. Pero cuando está presente un exudado, una condensación, sí, porque es un buen conductor del sonido. Neumonía adquirida en la comunidad o neumonía intrahospitalaria son buenos ejemplos de lo que se llama síndrome de condensación, que son parte del síndrome parenquimal. Podríamos pensar que en toda neumonía vamos a encontrar ese soplo tubárico y no es así. Es poco frecuente, máximo 20%. De 100 pacientes que tienen neumonía, solamente vamos a ocultar en 20, máximo, el soplo tubárico. ¿Por qué? Porque requiere algunas condiciones que involucre bronquios mayores de 2 milímetros y que la condensación no esté a más de 3 centímetros de la pared torácica. Bien, entonces ya hemos recordado cómo se origina el soplo tubárico. Vamos ahora, ¿cómo se origina el soplo pleural? El soplo pleural es en E y el soplo tubárico es en A. Tenemos lo siguiente. Aquí
Se va a originar previamente un soplo tubárico, pero decimos, ¿pero soplo tubárico de dónde? Si esto es compromiso pleural. Y el soplo tubárico se origina con el compromiso parenquimal. Pero tenemos lo siguiente. Hemos dicho que a medida que el líquido va aumentando de tamaño, el pulmón se va reduciendo de tamaño. Y eso se conoce como microatelectasia. Esta zona es de microatelectasia. Y la microatelectasia se comporta como una condensación. Es una pseudocondensación. Y va a transmitir el líquido a través del borde superior del derrame. Este soplo que era en A es deformado al pasar por esta capa delgada de líquido y se convierte en un soplo en E. El soplo en A, tubárico, que es inspiratorio, ahora se convierte en soplo en E, expiratorio, al pasar por una capa delgada de líquido. Esta explicación la he tomado del libro Suros. En la ocultación de la voz, cuando le pedimos que repita 33 y ocultamos el 33, normalmente no se debe distinguir adecuadamente ese 33. Ustedes saben, cuando se distingue, cuando la voz es nítida, se llama pectoriloquia. Pero cuando la voz se deforma y se llama voz nasal o voz de cabra, temblorosa, se conoce como egofonía, que es típico de derrame pleural, egofonía. ¿Y dónde voy a escuchar la egofonía? En el borde superior del derrame, por lo que ya les he explicado. Y al inicio del derrame vamos a buscar pectoriloquia áfona. ¿Cómo yo puedo diferenciar derrame pleural de una paquipleuritis, de una fibrosis pleural con pectoriloquia áfona? La pectoriloquia áfona te va a decir que hay líquido. Una pregunta de examen puede ser la siguiente: ¿en qué casos en derrame pleural no espero encontrar de ninguna manera soplo pleural, de ninguna manera egofonía? Ah, es cuando la capa de líquido es gruesa a lo largo de toda la cavidad pleural. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando el derrame es masivo. No se olviden, cuando el derrame es masivo, no esperen encontrar ni soplo ni egofonía. Es un dato que les doy. Tampoco se olviden de palpar la tráquea. La tráquea va a estar desviada por efecto mecánico hacia el lado contralateral del derrame, y también al ocultar los focos cardíacos, estos focos están desviados hacia el lado contralateral. Este es un resumen de lo que vamos a encontrar en el examen físico, en el examen de tórax. Voy a mencionar lo más resaltante. En la inspección, abovedamiento. La palpación, vibraciones vocales disminuidas o abolidas. Percusión, matidez. Un ruido circular disminuido o abolido. Y egofonía, soplo pleural. Si ustedes me preguntaran de todo esto, porque hay preguntas que van hacia un diagnóstico más precoz. Si ustedes me preguntan, ¿y qué es lo más temprano que yo puedo encontrar que me puede orientar hacia un derrame pleural? Yo les podría decir que es las vibraciones vocales disminuidas. Eso es lo más temprano para hacer un diagnóstico más oportuno de fusión pleural. Rápidamente aquí tenemos un mix de radiografías. Voy a explicar lo más importante. Cómo se va registrando el aumento de líquido. Tenemos inicialmente aquí el seno costo diafragmático está libre, pero el diafragma está aparentemente elevado. Lo que sucede es cuando se va formando el derrame pleural, el líquido ¿dónde se va acumulando? Debajo del pulmón. Entonces, ¿qué semeja? Un levantamiento, una elevación del diafragma. Esto es cuando el líquido es menos de 300 cc. Cuando supere esta cantidad, más de 300 cc, ya se obtura el seno costo diafragmático. A partir de 1 litro se ve esta imagen, radiopacidad homogénea sin broncograma aéreo, con la curva de Damasó, esta línea curva ascendente.
Y ya sabemos que esta línea de Masó es solamente radiológica, que el límite superior del derrame es el mismo para la cara anterior, posterior y lateral. Y este es el derrame masivo. Hay un borramiento de todo el campo pulmonar derecho y que empuja el mediastino hacia el lado y la tráquea hacia el lado contralateral. ¿En qué casos esperamos derrames masivos? Infecciosas y no infecciosas. Infecciosas, tuberculosis. No infecciosas, benigna, insuficiencia cardíaca, maligna, cáncer de pleura. Esta es una lámina interesante también, que como esta es radiología clínica pura. Esto es radiología clínica pura. Derrame grande. ¿Qué causas tenemos de derrame grande? Las mismas que les he dicho, de masivo. Tuberculosis, cáncer pleural e insuficiencia cardíaca. Derrame bilateral. ¿Qué causas tenemos? Toda causa de edema generalizado. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática crónica, enfermedad renal crónica avanzada. Síndrome nefrótico también son causas de derrame pleural bilateral. A eso hay que agregar enfermedades reumáticas autoinmunes, lupus eritematoso sistémico. Y con menos frecuencia, infección viral. Derrame del lado derecho. Acá el derrame se presenta en más del 95% en el lado derecho. Tenemos insuficiencia cardíaca, es el mejor ejemplo, creo, insuficiencia cardíaca, también síndrome de Meigs, hidrotórax hepático. Del lado izquierdo, ahí hay que empezar con pancreatitis aguda, tipo exudado. También disección de aneurisma de aorta, rotura de esófago, infarto, rotura de vaso. Acá podría hacerles yo un caso clínico para ver si recuerdan estas causas. Ya vamos terminando. La toracocentesis. Rapidito, la toracocentesis. Cuando, es un poco ya para de medicina interna, pero es bueno que ustedes lo sepan. Lo voy a hacer rápido. ¿Cuándo tienes que punzar a tu paciente, hacerle toracocentesis? Si tiene un derrame pleural febril, ni hablar, púnzalo. Si tiene un derrame pleural que sea del lado izquierdo, púnzalo. Lo más frecuente es que sea del lado derecho. Y si le das diuréticos por 2-3 días, diurético de asa, furosemida, remite el edema periférico y el derrame no disminuye, púnzalo porque puede haber otra causa. La punción, tenemos acá un videito, por encima del borde superior de la costilla para no lastimar el van, para que no haya sangrado. Puede ser en la línea medio axilar. En este caso, que está extrayendo líquido hemático. Líquido hemático. Luego le diré las causas de líquido hemático. Y observen cómo la jeringa va conectada a una válvula de triple vía. O sea, la jeringa no va de frente, no ingresa de frente, sino que tiene una válvula ¿para qué? Para impedir el ingreso de aire a la cavidad pleural. Hay que tomar esas medidas. Esto es básicamente lo mismo. Ahí tienen, pueden leer las muestras para diferentes tipos de exámenes. Los criterios de Light para saber si es un exudado. La relación de proteínas de líquido entre las proteínas séricas, más de 0,5. La relación del LDH del líquido entre LDH sérico, más de 0,6. Y el LDH del líquido pleural, más de 2/3 del líquido sérico. Basta que tenga uno de estos para decir que es un exudado. En esta pregunta, en el estudio de líquido pleural obtenido mediante toracocentesis se obtuvo lo siguiente. Vamos a ver si es un exudado o trasudado. Relación de proteínas de líquido pleural entre proteínas séricas, LDH, líquido pleural entre LDH sérico menos de 0,6. Están hablando de un trasudado. De todas las causas que están como alternativas, la única que es causa de trasudados es insuficiencia cardíaca. Esto, unas cosas nada más.
son todas causas de exudado. Todas son causas de exudado. Tenemos ahí el empiema, ese líquido infectado. Hay consumo de glucosa. Si nos preguntaran, ¿en qué causa de exudado hay mayor consumo de glucosa? En empiema. Y mayor aumento de polimorfos nucleares. Otra cosa importante aquí es la tuberculosis. En la tuberculosis, al inicio, puede haber aumento de polimorfos nucleares y luego ya mononucleares. Otra cosa, lo mismo ocurre eso en artritis reumatoide. Al inicio, polimorfos nucleares y luego linfocitos. Si nos preguntaran cuál es la causa no infecciosa en la que hay mayor consumo de glucosa, es artritis reumatoide. Para tuberculosis, el ADA, esta enzima adenosindeaminasa que nos indica la presencia del BK, el punto de corte, vean, en todos, esta causa de exudado está aumentado el ADA, de tal manera que se ha buscado un punto de corte para tuberculosis mayor de 70. El derrame pleural por TBC ya hemos hablado un poco. Lo más característico, acá tienen datos que pueden revisar luego, pero lo más característico de una TBC, que es un derrame grande, tipo exudado, al inicio predominan polimorfos nucleares y luego ya linfocitos. Eso me parece lo más importante. Algunas veces se puede enquistar, vean, esta serie, 51% más o menos, la mitad se puede enquistar. Y también pueden ser hemáticos. Ojo, podrían ser también hemáticos. En esta serie, hemáticos en el 10%. El neoplásico, bueno, son pacientes mayores de 45 años con baja de peso. ¿Y de dónde? Es metastásico generalmente, ¿de dónde? Primero del mismo pulmón, del cáncer pulmonar, adenocarcinoma. Luego de mama en las mujeres y en tercer lugar de ganglio, los linfomas. Son derrames grandes. Ahí está lo que les estoy diciendo. Y esto de acá, este dato adicional, si tú sospechas en cáncer de pleura, le haces el Papa Nicolau, está negativo, le haces una biopsia a ciegas de la pleura y está negativo, pero la sospeches por el síndrome consuntivo, que es derrame neoplásico, el siguiente paso sería una toracoscopía diagnóstica. En este caso, estamos viendo un derrame masivo, paciente varón fumador, presenta síntomas de derrame pleural, pérdida de peso además, estamos sospechando un cáncer de pleura, y hay un derrame masivo, mitóras derecho. Luego dice, radiopacidad homogénea en todo el campo pulmonar derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Que sea un cáncer, un adenocarcinoma. Parales, ya lo dijimos, derrame pleural, bilateral, pequeño, recurrente y hemático. Mujeres con esta enfermedad. Cuando, como en el caso del video, están extrayendo líquido hemático, sospechamos no solamente en cáncer, hay que buscar tromboembolismo pulmonar, coagulopatías y LES también. Acá lo que le decía, lo que quedó pendiente, es una causa de derrame pleural, la disminución de la presión intrapleural. Es decir, el derrame es producido por una atelectasia, pero es tipo exudado cuando es crónico y es tipo trasudado cuando es agudo. Ojo, que ahí le puedo hacer una pregunta. Repito, la disminución de la presión intrapleural, presión hidrostática, puede producir derrame, claro. Será un exudado si es crónico y será un trasudado si es agudo. Estamos viendo acá la imagen clásica, el derrame pleural masivo que está desplazando el mediastino hacia el lado contrario, y acá está lo atípico, que no desplaza el mediastino. Cuando ustedes vean un derrame masivo que no desplaza el mediastino, esto se llama mediastino congelado, y el diagnóstico, sí o sí, es cáncer. Esa es una pregunta a propósito de lo que estamos mencionando, lo mismo. Y por último, cuando el líquido es lechoso,
hay que centrifugar la muestra. Si el sobrenadante es transparente, empiema, líquido pleural infectado. Y si es lechoso, tengo dos posibilidades: pseudoquilotórax o quilotórax. Necesito triglicéridos. Para pseudoquilotórax, menos de 110 miligramos por decilitro, y para quilotórax, más de 110 miligramos por decilitro. La causa más frecuente de quilotórax es la iatrogenia quirúrgica, los cirujanos de tórax, que rompen el conducto torácico. La causa más frecuente de quilotórax es iatrogénico y, en segundo lugar, tumor mediastinal. Y esto ya es la última, nos quedan 2 diapositivas. El síndrome de Meigs es con fibroma de ovario, ascitis tipo transudado y derrame pleural tipo transudado. Pseudo síndrome de Meigs es cuando el tumor es maligno, se dice pseudo síndrome de Meigs. Y cuando tiene un paciente con lupus, con ascitis y derrame pleural y un marcador tumoral, el CA125 aumentado, se le llama pseudo síndrome de Meigs. Causas abdominales de derrame pleural tienen ahí pancreatitis aguda del lado derecho, perforación esofágica del lado izquierdo, absceso hepático y hidrotórax hepático del lado derecho. Misceláneas, el síndrome de las uñas amarillas. En este caso están viendo quilotórax y ese detalle de las uñas amarillas. El empiema es el derrame infectado. Los criterios que tenemos en todo derrame febril que persiste a pesar de la fiebre, a pesar de la cobertura antibiótica, piensa en empiema, hay que punzarlo. Criterios: es un exudado, vas a encontrar más de 25.000 leucocitos a predominio polimorfos nucleares, pH ácido, menos de 7, LDH por encima de 1000 y consumo de glucosa. La última, mujer, adulto mayor, que tiene neumonía y fiebre persistente y hace un derrame, o sea, un derrame paraneumónico, pero con persistencia de la fiebre, púnzalo porque puede ser un empiema. En este caso, que están encontrando? Consumo de glucosa, de líquido pleural y un pH menor de 7. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es empiema. ¿Qué hay que hacer? Colocar un tubo de drenaje pleural. Listo, muchas gracias. Disculpen que me he excedido unos minutos.